mundo artificial, una sociedad más humana es la pregunta que nos hacemos continuamente nosotros, siempre en este ciclo que tiene justamente este nombre. Y hoy el tema, la inteligencia artificial, una burbuja a punto de explotar. Se lo vamos a preguntar a Ezequiel Romano, quien es experto, especialista en este tema de la tecnología y también divulgador de la IA. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día, gracias por este tiempo en un día feriado. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están en sus hogares? Como siempre, la invitación es a poder conversar de la IA, a poder discernir, a llevarnos nuevos conceptos, por un tema que hoy en día me pareció bastante importante traérselos para seguir contribuyendo al juicio crítico, ¿no?, que tratamos de dar desde este ciclo. Invitamos a la gente a que se sume a nuestro canal de YouTube porque compartimos muchas imágenes que nos permiten profundizar sobre este tema. Vos que estás descansando hoy en este lunes feriado, aprovechá allí a YouTube. Te vas a canal Radio María Argentina. Bien. Tema más que importante, ¿sí? Yo sé que muchos que están del otro lado, que nos están escuchando, seguramente tienen esta postura, así que me parece muy bueno para contemplarlos, para incorporarlos también en la conversación. Bueno, desde hace ya creo que un par de años, sobre todo este último año, se habla que la IA está en todos lados y todo el mundo, incluyendo nosotros desde el ciclo, le vamos compartiendo a los oyentes que la IA es una revolución, que la IA es presente y futuro, que es algo nunca visto, que transformará a todos. Hasta vimos que algunos creen que es Dios, ¿no?, que esto del roboteísmo, es decir, que la IA está en todos lados haciendo de todo, ¿sí?, en nuestro día a día, y que no hay otro tema que se converse que sea que la IA es positiva. Pero aquí que desde hace un par de meses hay un grupo de gente que viene planteando, dice, ¿y si todo esto es un poco de humo? Si todo esto es una gran burbuja que está a punto de explotar, los que tienen un poquito de memoria, nos podemos ir a algo tecnológico, que en el año 2000 se habló de las .com. Eran empresas, justamente tenían que ver con este resurgimiento de Internet, que terminaban en .com y valían millones de dólares, hasta que un momento esa burbuja explotó porque atrás de eso no había nada que la sustentara, ¿no? 25 años después vemos que efectivamente Internet está en todo, pero en aquel momento fue una gran burbuja. También se habla de burbuja del tema inmobiliario, cuando los edificios, las construcciones y demás cuestan o se invierte mucha plata, en un momento esa burbuja financiera de las hipotecas explota y llega una gran crisis. O sea, es decir, burbuja tiene que ver con la imagen que se agranda algo y en cualquier momento, con cualquier cosita, esto explota y desaparece. Tal cual. Y algunos dicen, fíjense como vende humo, digamos. Claro. Por eso iba a usar algo para que sea más gráfico, iba a usar la representación de un técnico del fútbol argentino que dicen que vende humo, pero preferí diseñarlo con inteligencia artificial. Entonces, desde hace un tiempo se habla, che, ¿y si la IA no es ni inteligente? ¡Apa! ¿Sí? Si esto es una gran burbuja, si efectivamente esto es humo, ¿sí? Y me parece que hay argumentaciones bastante válidas que las deben haber escuchado, y si no se las comparto hoy para que las profundicemos y también tratemos de, como siempre decimos, fomentar el juicio crítico y saber hoy en día cómo humanizamos la IA. Les traigo dos ejemplos bien puntuales. La gran estafa. Ah, ¿Sí? la película. ¿Se acuerdan sí, de la película Gran sí. Estafa? También de mi época, así que, y me acuerdo que tenía un DVD para verlo. ¿Sí? Ponía el DVD, veía la Gran Estafa, esta es la primera Gran Estafa. ¿Por qué se habla que la IA es una gran estafa? ¿Sí? Porque dice que es una economía de fantasía, que se está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en las startups, es decir, en estas empresas que van surgiendo atrás de la IA, y que ninguna de estas empresas tiene un modelo de negocio viable, que tienen ingresos ficticios, costos impagables y en algún momento ¡puc!, explotan, ¿sí? Esto hay un informe de Aletia Capital que reveló que el 90% de las startups de IA generativa, es decir, que están trabajando con inteligencia artificial y vendiendo productos, atrás de ellas quizás no hay nada. Y el caso más de que salió en todos lados, noticieros, diarios, internet, es de una empresa que se llama Wilder.ai. Wilder.ai. Quizás lo han escuchado. Yo se los traigo porque me pareció más que importante poder compartírselos. Wilder.ai es una empresa que en su eslogan decía: vos contame qué necesitas hacer en este cuadradito de texto, es decir, escribí qué aplicación necesitas y mis herramientas de inteligencia artificial te van a diseñar esa aplicación en minutos y las vas a tener lista
para lo que vos necesitabas, para tu trabajo, para tu colegio, para tus cuestiones cotidianas, para un proyecto de investigación que hagas. Es decir, escribime que yo con la IA que estoy armando voy a poder hacer eso, ¿no? Builder AI levantó millones de capital, incluyendo de empresas grandes. Se habla que el fondo de Qatar, incluyendo Microsoft, invirtió más de 400 millones de dólares en esa empresa. Esa empresa hace poquito fue gran noticia porque se declaró en quiebra. No. Y cuando se declara en quiebra, que tiene que ver con haber hecho una estafa en sus balances financieros, haber hecho facturas truchas, ingresos truchos, etcétera, etcétera, pero sale a la luz la noticia más importante, que no tenían nada de inteligencia artificial. ¿No? Atrás existían 700 ingenieros de la India, algunos dicen de Colombia, que leían lo que el usuario ponía, desarrollaban el código rápido y lo volvían a poner en la aplicación. Y que la aplicación que se generaba tenía muchos errores, claramente por la velocidad en que tenían que hacer estos ingenieros humanos el trabajo que ellos vendían que hacía la IA. Y súmale a esto, si no me equivoco, muy mal pagos estas personas. Muy mal pagos, ¿sí? ¿Y por qué terminan contando la verdad? Porque le terminan adeudando los sueldos magros que le pagaban, se lo terminan adeudando y dicen, pará, además de haber recibido muchos capitales, muchas empresas grandes invirtieron, porque claramente, si te dicen, miren, la inteligencia artificial va a generar las aplicaciones, empresas grandes como Microsoft te va a decir, yo invierto en vos, porque después me vas a servir a mí para hacer mis aplicaciones. Además de todo eso, descubrieron que atrás había 700 ingenieros de la India, algunos hablan que también eran colombianos, ¿no? 700 humanos que hacían el trabajo, ¿no? Explotados. Y sobre todo estafaban al público, ¿sí? Lo estafaban ¿por qué? Porque las aplicaciones no eran de calidad y segundo, porque les decían que esta IA mágica, por eso decía vende humo, realizaba toda la tarea. Este es un ejemplo muy concreto de cómo se inyectan capitales, es decir, se logran inversiones, rondas de inversión muy grandes y después los proyectos fracasan. Por eso se habla también de burbuja, ¿no? Se infla plata, grandes empresas, Silicon Valley, y de repente pasa el tiempo y la empresa desaparece o nos damos cuenta de que lo que estaban haciendo no era tan bueno, ¿no? ¿Eso ocurrió con Metaverso también? Bueno, el concepto de metaverso hace 2 o 3 años también era un concepto que era esto de donde nos vamos a mundos virtuales, Sí. donde cada uno de nosotros tiene un avatar o una personificación en un mundo virtual y donde podés comprar propiedades, hablar con gente, ir a un concierto. Es Sí. es un concepto del metaverso muy bueno que actualmente existe, pero hace 3, 4 años se fomentaba como la revolución de la tecnología, ¿sí? Por eso Meta, la empresa esta que domina Facebook, Instagram, WhatsApp, invirtió cientos de miles de millones de dólares en el concepto del metaverso, lo que le trajo varios problemas de balance. ¿Por qué? Porque el concepto del metaverso todavía no puede explotar como se pretende. Seguramente en el futuro y un poco más adelante vamos a convivir en esos mundos virtuales, ¿sí? Con las gafas, Sí. comprando, vendiendo cuestiones. Hoy los adolescentes, los niños juegan a juegos que son muy parecidos al metaverso, ¿sí? Donde se generan sociedades virtuales y donde podamos interactuar. Lo más parecido en nuestra época, En los podemos hablar Sims. de los Sims, ¿sí? Exactamente. Nada más que esto es mucho más inmersivo. Manejas tarjeta de crédito, compras la camiseta de tu club, se la pones a tu representación digital. Pero ese concepto de metaverso también recibió un montón de inyección de dinero, era el boom y de repente se desinfló. Perfecto. Bueno, primer argumento. La IA es un verso, y voy a usar este término, la IA es humo, ya va a explotar, ya van a ver que todo es mentira. Fíjense en las grandes empresas cómo pierden plata, porque los proyectos detrás de los proyectos no hay nada. Y un Como este ejemplo ejemplo, es exacto. Builder AI, Bien. que decía que la IA hacía todo y en realidad había 700 humanos. Y el otro ejemplo muy concreto y muy interesante tiene que ver con un paper, es decir, un documento que los especialistas de la empresa Apple, la deben reconocer por el teléfono de la manzanita, ¿sí? Presentaron hace una semana, que habla, un paper es como un documento con base científica, publicado de una determinada manera, donde los especialistas en los temas lo leen, tomándolo como base cierta para sus estudios. Este paper o este documento habla, se tituló La ilusión del pensamiento. ¿Qué plantea Apple? Apple plantea que los modelos como están hoy
vamos a poner este término, son un poco un verso, que no razonan, ni piensan, ni son para nada inteligentes. Hace un estudio, ¿sí? Y hace comparación entre los distintos modelos de IA, por ejemplo, ChatGPT, Gemini, Cloud, que son varios de los que hemos nombrado Sí. en los programas, y le hace una prueba bastante sencilla, un juego que seguramente muchos de nosotros hemos jugado, yo digo, quedé en el nivel 4, que se llama la Torre de Hanoi. La Torre de Hanoi es un juego que tiene que ver con 3 palitos, donde tenemos los círculos de distintos tamaños, y Bien. tenemos que lograr pasar. Bien, los 3 palitos están apoyados como parados sobre Exactamente. una base de madera, por ejemplo. Cada círculo tiene distintos tamaños y tenemos que seguir determinadas reglas para pasar todos los círculos de un lado a cualquiera de los otros palitos, Perfecto. manteniendo siempre el orden de que el más grande va abajo. Entonces, te dicen, bueno, hacelo con 4 circulitos. Los chicos, mi hija cuando le dice para jugar, ella lo hace, ¿sí? Pero encastre cualquier cosa en cualquier lugar, pero cuando uno va haciendo más grande, te dicen, no, la regla es que solamente podés mover los más chicos, ¿sí? Entonces uno empieza a girarlo, yo creo que llegué a hacerlo con 4 en 30 movimientos. Bueno, ese ejemplo de la Torre de Hanoi, Apple lo usa para testear, es decir, para probar todos estos modelos de la competencia, y voy a hacer mucho hincapié en esto de la competencia, y trata de demostrar en ese paper que se hizo súper famoso que los modelos de IA actuales no razonan ni piensen, que son medios bobos o tontos, ¿sí? ¿Qué dice? Mira, le di este problema cuando tenía 4 o 5, los pudo resolver. Cuando yo le dije hacelo con 10 circulitos, ya no pudo. No pudo, y fíjate cómo gasta tiempo, consume créditos, y en un momento ya deja de hacerlo, ¿sí? Entonces, sacan determinadas conclusiones que en el mundo científico y en el mundo de la IA tomó mucha Tiene un importancia impacto, y un impacto grande. muy grande, porque fue Apple que dice, ojo, que todos estos modelos son tontos. En realidad, repiten el entrenamiento que tienen, entonces el entrenamiento debe haber sido con 4 o 5 circulitos, cuando le dijiste hacerlo con 5, 6, 7, 8, 9, lo empezó a dejar de hacer, Claro. o lo hizo mal. No es tan inteligente como se dice. Tal Eso cual. han querido Y una comprobar. manera, y el impacto que ellos quieren lograr o buscan es mostrar que los modelos de inteligencia artificial, en este caso de la competencia, no son tan buenos. Y que, Bien. ojo, que puede ser una burbuja que en algún momento vaya a explotar. La competencia. La competencia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y me parece, como siempre decíamos, cuando vimos en los modelos de imágenes o de video, no todo lo que vemos es cierto, y está bueno que le empecemos a sumar cuestiones de investigar un poco más, de escuchar un poco más, de saber lo que son fakes o no. En este caso el paper es cierto, la investigación es cierta, pero según algunos divulgadores de IA, no está del todo correcto el análisis que hacen. Entonces yo les invito a discernir, ¿sí? Si yo miro estas 2 argumentaciones, sí, saco la conclusión que está a punto de explotar, si hay un montón de empresas que son un fraude económico, que se invierte plata y que no logran nada, y que cuando me decían que lo hacían con IA, lo hacían con humanos, por ese lado digo, efectivamente, Me están estafando, en digamos. cualquier momento los que creen en la IA se van a quedar a pata, como se dice, porque esto se cae. Y a la vez veo el paper de una empresa como Apple, que es grande y que dice, ojo, que son medios bobos los sistemas, no son tan inteligentes, y todos ustedes, humanidad, están comprando la idea que la IA es súper inteligente, ¿sí? Si yo tomo esas 2 argumentaciones 100% válidas y no miro más nada, digo, sí, va a explotar. Es decir, en cualquier momento se descubre que era quizás una gran mentira o que no era todo tan inteligente como decíamos, y se desinfla todo. Entonces me paro. Con estas 2 argumentaciones yo digo, si las leo, las estudio así, digo, sí, puede ser que explote. La invitación siempre en este programa es a escuchar, a discernir, a seguir formándonos en el tema de la IA, por lo cual voy a avanzar un casillero más y digo, ¿y qué pasa con ese documento de Apple que habla de que la IA no es tan inteligente? Cuando lo tomó gente, divulgadores de IA, empezaron a darse cuenta que ese documento que se hizo muy famoso en más periódicos de las distintas ciudades, de las distintas provincias, sacó notas con el titular de que la IA no piensa y cerrando la idea que la IA es boba. Cuando lo empezaron a analizar, se dieron cuenta que decía una parte de la historia, que la parte de la historia era, efectivamente, no resolvió, como le pediste,
el problema de la torre de Hanoi. Ante los 10 circulitos que tenía que mover de una manera, no lo resolvió, es cierto. Entonces cuando uno ve los gráficos, no lo resuelve. Ahora bien, lo que no explica el documento es que la IA, y le voy a usar estos términos, es tan inteligente, ¿sí?, que se paró y dijo, no lo voy a resolver con esto que me pedís, porque no puedo, porque es muy largo la forma de resolverlo. Podemos decir que la IA es vaga, es como un ser humano. Si a nosotros nos dan una fórmula matemática, quizás podemos responderla rápido, nos dan otra fórmula y quizás podemos responderla un poco más rápido. Cuando ya es más complicada. Y si nos dan algo más complejo, vamos a decir, no llego, dame una hoja, un papel, dame una calculadora y con esas herramientas, con esos medios, yo te voy a dar la respuesta porque sé cómo se resuelve, pero no puedo hacer el cálculo de corrido como me lo estás pidiendo. Es para hacer la analogía de este estudio de Apple. Apple le pedía a los modelos generativos, estos que conjugan las palabras, que responde ese juego. Y el modelo, cuando uno lo ve en detalle, en un momento dice, para la resolución de esto, me lleva a hacer más de 1023 pasos que no los puedo hacer así. Te propongo hacerlo de otra manera. Esa es la parte que continúa del paper, ¿no?, que no se dice. Entonces podemos decir que la IA para nada es tonta, ¿sí?, ni incapaz de razonar, sino que le podemos poner este término medio vaga. Dice, no lo voy a resolver de esta manera, déjamelo resolver de otra. Es como que no le da la gana de resolverlo como se lo pediste, pero sí lo sabe resolver. Y aquí, ¿por qué sí lo sabe resolver? Porque si vos a la misma IA le decís, por favor, me haces un simulador, un juego simulador para resolver las torres de Hanoi, la misma IA desarrolla un producto completo, un programa, un jueguito de computadora, donde simula los 1024 movimientos y lo resuelve el problema. Es decir, de la manera que hicieron el documento para tratar de contar que los modelos de la competencia son tontos o no son tan inteligentes como dicen, se quedaron cortos en decir, si le hubieses pedido a la IA que genere un juego para resolver la torre de Hanoi, la IA resuelve sin que le des ninguna otra instrucción, te da un simulador con los... Y vos lo podés mover o le podés poner play para que lo simule. ¿Y qué hace? Lo termina resolviendo. ¿Y con qué lo resuelve? Con 1023 pasos. Entonces, su planteo es, si esos 1023 pasos yo lo tengo que hacer combinando palabras y textos, como me lo pidió Apple, en un momento le voy a decir, es imposible que yo lo haga con estas herramientas, no lo resuelvo. Y eso es lo que se quedó este paper, en este caso de Apple, ¿no? Hago esta analogía con los seres humanos porque es lo mismo. Nos piden a nosotros que resolvemos una multiplicación y quizás yo lo resuelvo mentalmente, doy la respuesta rápida, le agrego una suma, lo respondo. Ahora bien, me das una fórmula matemática un poquito más compleja y te voy a decir, espera, que la voy a resolver de otra manera. Esa es la otra parte que digo el paper no tenía. Por eso la invitación siempre es a esto del discernimiento, ¿no? Es jugar con profundidades las narrativas que nos rodean. Esto es una narrativa. ¿Y por qué digo una narrativa? Apple lo plantea después de que recibe muchas críticas de que su modelo de inteligencia artificial, Siri, no es tan potente como otros. Bien. Nosotros a todo esto, ¿a qué tenemos que estar, a qué tenemos que apuntar, ¿no? ¿A qué tenemos que estar atentos? Bien. Primer punto, y esto lo doy a título personal. Les planteé la incógnita, la pregunta, la IA es una burbuja por explotar. Y ahora yo les digo, mi respuesta es no. No es, primero, no es una burbuja, es una realidad concreta, ¿sí? No es un invento, es algo que existe, que tiene un impacto real en lo cotidiano, ¿sí?, y en lo económico. En lo económico, en nuestras vidas, de las grandes empresas, como ya hemos visto en la robótica, las cuestiones de los grandes modelos, ya ha cambiado la matriz económica y en lo cotidiano, en nuestras vidas, también. Entonces, aquellos que plantean, ¿es una burbuja, se está por explotar? La respuesta es no, primero porque no es una burbuja, por lo cual no va a poder explotar. Y segundo, es una realidad concreta. Y lo más importante no es estar cuestionándola permanentemente si razona poco, mucho, nada, si es muy inteligente, sino también ver para qué nos sirven nuestras vidas, ¿sí? Porque está más que claro, por las inversiones económicas que hay en empresas seguramente fantasmas o que no van a llegar al resultado, pero en otras empresas muy grandes donde se está automatizando, metiendo las cuestiones de robótica, de grandes modelos de ciencia de datos, que esto es algo donde ya no se vuelve para atrás, ¿no? Entonces, con la IA, primeros puntos y estos tips para cada uno de nosotros, debemos ser curiosos, investigar, desarrollar la capacidad de analizar críticamente lo que se nos presenta. Imágenes, videos, o en este caso, las críticas.
¿sí? Su valor y riesgo también, porque hay muchas críticas o puntos a tener en cuenta en el riesgo que tiene, depende cómo lo entendamos y lo utilicemos. Y digo, hay una inevitable revolución. Siempre poníamos el ejemplo de que la ola está llegando a la costa, o ya llegó a la costa y nosotros estamos allí. ¿Qué hago? Hay que ver cómo nos preparamos para recibir esa ola que nos puede tapar, la podemos surfear, podemos nadar un poco, ¿sí? Ahí es donde nos tenemos que permitir, ante esta inevitable revolución, o ante aquellos que planteen, no, ya se cae, es siempre permitirse dudar y preguntar. Y lo más importante de todo, insisto en esto, no es buscarle en qué se equivoca la IA permanentemente, es decir, porque se equivoca en esto no sirve para nada. ¿Sí? Hay un ejemplo muy concreto, han presentado un robot, que lo hemos visto acá en el programa, pero lo han presentado en una fábrica y se muestra un video de 1 hora y pico donde el robot selecciona las bolsas y las separa en la línea de producción como si fuese una fábrica y se ve que alguien inquieto lo vio en detenimiento al video y a la hora y pico ve que el robot dejó pasar una bolsa. Entonces dice, ¿ves? No funciona. Y digo, si uno lo mira así, claramente no va a funcionar nada en la vida, pero el robot va a seguir estando y próximamente va a haber otro robot y otro robot. Digo, esa realidad no la vamos a cambiar. Que tenga fallas como la tenemos los seres humanos, lo tienen los modelos, los robots, los celulares, etc. Entonces siempre la búsqueda, y esto lo invitaba, era ante aquellos que dicen que es la revolución y lo único que vale, también plántense, sí, porque podemos caer en esto del roboteísmo, Sí, ¿no? hay límites. Hay límites. Y en aquello que dice esto no sirve para nada o te va a hacer muy mal, por eso no lo uso, ¿sí? O ya está por explotar, también es el otro extremo. Siempre la búsqueda en este programa es discernir, pararnos en un punto de equilibrio, encontrar qué es lo humano, en qué nos ayuda a nosotros, a nuestra familia, en mi trabajo, en lo que yo quiero emprender, y a partir de eso sacarle el jugo sin delegar nuestras responsabilidades. Esa es la búsqueda. Sí, pensaba también, ya para ir cerrando, cuánto nos ayuda la inteligencia artificial, eso cada uno va a ver, a también desarrollar nuestras potencialidades y no reemplazarlas, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, ahora sí, ya utilizando la inteligencia artificial ya no tenemos tiempo para pensar ciertas cosas, ciertas otras. Bueno, en su momento la calculadora apareció. Y ya las cuentas las hacemos con calculadora. O los números de teléfonos en el celular, que si vos me preguntás el número de teléfono no sé, de mi esposa, por ahí sí me lo recuerdo, pero de algún pariente cercano, y no lo sé, tengo que buscarlo en la agenda, y eso ya está todo tecnificado. Creo que la pregunta, como decís, siempre es no perder la capacidad crítica y no delegarla en nadie más que en nosotros. Tal cual, tal cual. Es un tema a tratar en algún momento lo de la delegación cognitiva, que es esto, ¿qué le estamos dando a la IA y lo dejamos de hacer nosotros? Bueno. En algún momento le hemos dado el GPS la ubicación y perdimos nosotros el sentido de la ubicación o de la dirección. Bueno, hacer la misma analogía con la IA es un tema a ver, pero ahí es donde, de nuevo, quizás el consejo siempre es dejar de buscarle el pelo al huevo, de que la IA, porque no hace esto, entonces mal, y de decir, ¿en qué me sirve? ¿No? ¿En qué la puedo utilizar? Claro, ¿En qué así puedo como ser más está. eficiente? ¿En qué me puede liberar tiempo para que yo ese tiempo lo utilice en otras cuestiones más humanas, ¿no? Sí, o aparte de librarme tiempo, ¿en qué me puede ayudar a mí a desarrollar mis propias potencialidades, ¿no? Generándome mayor creatividad, mayor posibilidad de análisis en ciertas situaciones. Creo que un poquito este es el objetivo para que construyamos juntos una sociedad más humana. Recordanos ese en las redes sociales donde te pueden encontrar. En Instagram y en LinkedIn, como ese Romano, ahí me saben escribir, les respondo, les paso algunos links, me preguntan cómo hacer tal cosa, así que si quieren, podemos interactuar por allí. Lunes que viene nuevamente nos encontramos aquí en este ciclo. Gracias. Vale, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien.